esta mañana que en cierto modo usted se va a sentir confrontado, ¿ya? A rato se va a sentir un poco incomodado. En algunos momentos me va a mirar con ojos no tan llenos de amor. Pero sí quiero que entendamos una cosa, que en el reino de Dios hay una palabra que prevalece ante todo y que tiene que ver con el amor, ¿ya? El amor es la esencia, es un atributo, es una característica, o podemos llamar en cierto modo que también es un aspecto fundamental dentro del Evangelio, o de la fe, o de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso todas las cosas que Dios hace para nosotros, de cómo Dios va hablando en nuestras vidas, cómo Dios nos va perfeccionando y cómo Dios nos va amonestando, tiene que ver con el amor. Si nosotros pensamos contrario a eso, vamos a considerar que Dios es un Dios legalista, que es un Dios que castiga, que es un Dios enjuiciador, que en cierto modo quiere el mal para mí. Pero cuando yo también veo la otra parte de que Dios es un Dios de amor, pero ese amor también me quiere perfeccionar. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así como estamos. ¿Ya? Debemos entender eso. Dios a mí, a todos los que estamos acá, sea que lleve un mes, 2 meses, 4, 5, 20, 30, 40, 50 años o toda su vida en el Evangelio, debemos entender de que Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así como estamos ahora. Nos quiere perfeccionar, nos quiere ayudar. Y en ese trato, en esa perfección, hay una palabra que prevalece y que es transversal. Cuando digo transversal es que va a ocupar todas las áreas de nuestra vida. En cierto modo también es un estilo de vida cuando yo la logro apropiar a mí, cuando la hago parte de mí. Y esa tiene que ver con la disciplina. Por eso hay una palabra que quiero compartir en esta mañana o tarde con ustedes. Y yo le puse por título, disciplinas que forman carácter. Disciplinas que forman carácter. Déjenme prender aquí la tablet, porque hay algunos apuntes también que pude consensuar, reflexionar y al mismo tiempo contrastarla o compararla con la palabra del Señor, y que efectivamente tienen una connotación muy especial. Y es que nosotros, como hijos de Dios, debemos entender algo que es clave, que nuestras vidas en Cristo Jesús tienen que vivir bajo el rigor de las disciplinas. Cuando uno escucha disciplina, como que ya incomoda, porque sabe, uno al tiro como que se autoevalúa, dice, ya, esto tengo que mejorar o esto tengo que cambiar. Como que nos acusamos al tiro, ¿sí o no? Yo soy el primero. Cuando comencé a preparar este tema, que es un tema muy complejo, muy profundo y al mismo tiempo tiene un efecto sumamente potente en lo espiritual, porque va a confrontar la indisciplina, va a confrontar la carnalidad, va a confrontar la rebeldía y va a confrontar el pecado. Entonces, por eso cuando nosotros nos comparamos en cierto modo o nos colocamos a la sombra de la disciplina, vamos a entender que hay cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida. Yo necesito mejorar muchas cosas en mi vida, en lo personal, en el carácter, en todo sentido, en lo familiar, en la crianza. Uno como papá necesita también avanzar y crecer en esto. Sin disciplina es lo mismo que decir, cuando la Biblia dice que el pueblo de Dios, por ausencia de conocimiento, no tener conocimiento, se fue en rebeldía, pereció o falló, tiene que ver lo mismo. Una iglesia que no tiene disciplina es una iglesia que va directo al precipicio. Un matrimonio que no entiende el concepto claro de disciplina espiritual va directo al fracaso. No hay aquí términos medios, no hay atajos, ¿ya? No hay cosas simples de decir, no, lo hago por acá y esto está solucionado. No. Tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con disciplina espiritual. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Comparta su Biblia con el que tiene a su lado. Repita conmigo, diga, disciplinas que forman carácter. Eso. Ahora créalo y dígalo nuevamente. Disciplinas que forman carácter.
¿Por qué es importante la disciplina en medio de nosotros? Bueno, por medio de la palabra del Señor vamos a entender algo que es clave y que nos va a ayudar mucho a entender y situarnos también dentro de los parámetros que Dios ha establecido dentro de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, usted sabe que hoy en día se habla mucho con respecto a la disciplina positiva, a la crianza positiva y todo lo demás. Hoy en día yo creo que se han publicado miles y miles de títulos, artículos, libros con respecto a la disciplina positiva, afectiva y muchas cosas más. Hay cosas que uno las cuestiona y otras no tanto, pero ¿cuál es la idea de esto? Es que en el fondo todo te lleva o te quieren marcar dentro de un cuadro de reglas y normas que te van a permitir ser efectivo, ¿ya? Efectivo. En lo que yo realizo en mi labor profesional, como padre, como hermano, como hijo, como joven, como adolescente, en fin. Porque esto va a abarcar todas las áreas de nuestra vida. La disciplina, en cierto modo, es algo que debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida y no solamente en aquellas cosas visibles que damos como apariencia o como exteriorizamos hacia los demás. En cierto modo, como que reflejamos que todo está en orden, que todo está ok, pero por dentro sabemos que no es así. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo digo que la disciplina va a formar carácter, es porque el carácter es lo visible, la huella digital que nosotros exteriorizamos. Por eso que la disciplina, en cierto modo, forma nuestro carácter para que nosotros aprendamos también a convivir con ella y a manejarlo y a exteriorizarlo de buena forma. Por eso que la palabra del Señor dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fuerte, ¿sí o no? La última parte, el versículo 8, ahí como que, bueno, o soy bastardo o soy hijo. Es como que da el contraste. Pero aquí lo que prevalece es que un concepto en común, es que la disciplina que parte de Dios es una disciplina cargada de amor. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Bien, bienvenido a la disciplina de Dios. Bienvenido a la disciplina de Dios. Si nosotros creemos que podemos como esquivar eso, tomar algún atajo, no lo hay. O lo enfrentas o lo enfrentas. O decides y tomas la disposición y la determinación, Señor, de decirle, Señor, sí, quiero que tú corrijas mi vida. Quiero que tú disciplines mi vida, traigas orden en mi vida. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, efectivamente eso. La respuesta que debe salir de nosotros no necesariamente tiene que ver con los cuestionamientos de decir, Señor, ¿por qué lo haces conmigo? ¿Qué esperas de mí? ¿O qué buscas de mí? Sino más bien es decir, Señor, dispuesto estoy para que tú puedas trabajar en mí, en mi carácter. Dígale a su vecino, a su hermano ahí, Dios te quiere disciplinar. Pero tómalo con amor. Ahora pregúntele, ¿eres hijo o eres bastardo? Dígalo nomás con amor, si pasa cualquier otra cosa aquí vamos a terminar orando, unos por otros. ¿Sí o no? La palabra del Señor establece eso. Pone como dos extremos, nosotros podemos decir como que me ofende, como que me incomoda. ¿Sí o no?
pone dos extremos. Pero para cubrir esos extremos, el Señor hace calzar aquí la palabra disciplina. ¿Te aferras a la disciplina del Señor para permanecer como hijo o te alejas de la disciplina para estar en la posición de bastardo? Y una posición de bastardo no hereda, no puede llamar a Dios por su padre, no conoce ni discierne en qué se mueve su padre, no sabe suplir las necesidades de su padre. Por eso que muchas veces las luchas o las batallas internas que se generan dentro de nosotros tienen que ver cuando nosotros no logramos entender, no logramos comprender de que nuestra posición en Cristo Jesús es esta, de hijo. Y frente a eso sabemos entender qué cosas podemos nosotros atender frente al llamado y la dirección que el Padre me está dando a mí. Nos desorientamos muchas veces, perdemos la mirada de Cristo Jesús y tomamos la otra posición, lejos del Señor, no siendo parte como hijo de Dios. Lo que el hijo pródigo hizo fue efectivamente eso. Tomó una actitud de bastardo. Se fue lejos porque no quiso recibir la disciplina de su padre. Mientras el otro, que igual estaba un poquito perdido, pero se quedó ahí, escuchando la dirección, la disciplina, la instrucción de su padre. Son dos extremos fuertes que uno puede considerar como ejemplo, pero eso es algo concreto, algo real que pasa en medio de nosotros y que puede pasar y que nadie está ajeno de que eso no pase. Por eso debemos de atender al consejo de Dios, a la palabra del Señor, en la cual nos instruye y la cual nos lleva también efectivamente a tomar la disciplina espiritual desde lo que Dios dice, que Él al que ama lo disciplina. Por favor, considéralo de esa forma, porque si usted lo ve desde la otra mirada, va a considerar que Dios a usted lo está castigando, que Dios está queriendo que a usted le vaya mal. No, Dios quiere que le vaya bien, pero en ese bien es un proceso de formación espiritual. De hecho, la palabra disciplina está muy relacionada con la palabra discípulo. Al que disciplina Dios es porque también lo quiere formar como discípulo del Señor. Miren, algunas cosas que yo pude extraer o escribir es que nuestras creencias y conceptualización de la disciplina espiritual define nuestra calidad y efectividad en el servicio a Dios. Porque en el reino de Dios hay que desaprender para aprender. Se lo explico de esta forma. Para aprender algo nuevo en el reino del Señor, usted tiene que desaprender algunas cosas. Desaprender. Dejar de lado costumbres, creencias, religiosidad. Cosas que nos llevan muchas veces a anular nuestro servicio o nuestra mirada al Señor. En el reino de Dios tengo que dejar de lado algunas cosas que no me benefician, que no aportan al propósito de Dios, para aprender qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Pero para eso necesitamos nosotros desaprender algunas cosas. Todos los que estamos acá, todos, hemos llegado con creencias, con concepciones, con suposiciones, con prejuicios de cómo podemos concebir la vida en el Evangelio. Pero cuando Dios quiere colocar algo nuevo frente a ti, ¿qué hace? Comienza a romper con todo aquello. Comienza como a desestructurarte, a sacar ideas, prejuicios. Es que ya antes yo pensaba que el Evangelio era así, pero ahora siento que se está así. Bueno, tiene que ver con que Dios también va reformando nuestra vida y va cambiando nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad muchas veces religiosa, que no nos lleva a dar pasos más allá para atender al llamado de Dios, que nos hace quedarnos más en una situación cómoda y donde nosotros decimos que en esa comodidad tenemos estabilidad en el Señor o supuesta estabilidad. Pero esa estabilidad, más que estabilidad en Cristo, nos deja presos e inactivos y pasivos en el reino de Dios. Versus alguien que dice, sí Señor, quiero dar un paso más para atender a tu llamado y vivir en la libertad que Cristo al cual nos llamó. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Nuestro avanzar en el Evangelio, en Cristo Jesús, en cierto modo también nos lleva a tener entendimiento espiritual. Porque el entendimiento espiritual, miren, determina el nivel de amor y entrega a Dios. Cuando digo entendimiento, no tiene que ver con el yo sé todo, o puedo leer todo, puedo manejar todo. No tiene que ver con un entendimiento que en cierto modo nos lleva a ejercer cierto orgullo o cierta capacidad de decir, yo sé eso, lo manejo, por lo tanto lo puedo controlar. O aquellos de que por lo general siempre quieren tener respuesta para todo. ¿Se ha encontrado con ese tipo de gente?
que para todo quiere tener respuesta, aunque digan un error, pero uno lo escucha nomás, en amor. Yo me he encontrado con mucha gente así, que quieren tener respuesta para todo, explicación para todo o solución para todo. Pero finalmente lo que dan a entender no es un entendimiento espiritual con sabiduría que me lleva a veces a guardar silencio, sino a querer dar respuesta y ojalá enseñarles a todo. Pero yo no soy aprendiz de nadie. Nadie me enseña a mí, yo sé todo. Pero yo sé que no le estoy hablando a esa gente esta mañana acá. Esa está en otro lugar, en otra congregación, en otra iglesia, X, en otro país. Pero sí necesitamos, hermano, entender esto, porque esto también nos lleva a entender efectivamente lo que dice un salmo: címbalo que retiñe. Un címbalo que retiñe es algo que produce ruido, pero no efecto, más allá para el cual fue diseñado. Es alguien que puede hablar, pero no comunicar, que es diferente. Yo puedo hablar muchas cosas, repetir, explicar, dar respuesta para todo, pero no necesariamente estoy comunicando algo. Tiene que ver más bien cuando hay un sentido de madurez y entendimiento espiritual, lo cual efectivamente nos lleva a tener madurez espiritual. Como alguien señaló alguna vez, es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Es imposible. Nosotros no podemos desarrollar madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Un inmaduro, una persona inmadura espiritualmente, tú no lo logras satisfacer con nada. A un inmaduro espiritual tú no lo satisfaces con nada, pero sí se sienten por todo. Es la ambigüedad, la ausencia de carácter, la ausencia de obediencia, de sujeción a la autoridad para avanzar en Cristo Jesús. Todos en algún minuto nos hemos topado, o todos en algún minuto hemos sido inmaduros, ¿sí o no? Nada nos gusta, nada nos satisface, que esa música no, que mucho ruido, que el predicador, que la iglesia, que la silla, que los niños, que el lugar, que para allá no, que la fecha no me gusta, que el horario tampoco, ¿sí o no? A un inmaduro tú nunca lo vas a suplir en nada, hermano. No te canses ni te desgastes en eso. Encomiéndaselo al Señor nomás, que se lo lleve, no. Que Dios haga algo. Pero a un inmaduro espiritual nunca lo vas a satisfacer en nada, pero sí cualquier cosa lo va a hacer sentir incómodo. Es porque no hay firmeza, no hay un carácter tratado por el Señor, no hay disciplina espiritual. Pero una persona que aprende que la disciplina espiritual es para formar mi carácter, para ayudarme, yo me posiciono en el reino de Dios y digo: Señor, tú me quieres disciplinar, pero porque me amas. Y en ese amor Dios nos trata, y en ese amor Dios trabaja con nosotros. Pero nosotros no tenemos que escapar, ni rehusar, ni decir: Señor, conmigo no, pasa mejor al de al lado. No sé, a Elías capaz que le falta más, dice la hamaca, o Elías dice: no, le falta más la hamaca, Señor, hazlo con ella, no conmigo. No, tiene que ver con que Dios, cuando quiere obrar, cuando quiere bendecirte, porque quiere trabajar contigo individualmente. Dios trabaja y se mueve en lo colectivo a nivel de iglesia, ¿sí o no? Sí, pero cuando Dios procesa a alguien, también lo procesa de manera personal, individual, en el corazón. Porque la salvación es personal, no es heredada. No porque tus padres fueron cristianos significa que tú eres cristiano. No. Tiene que ver con un encuentro personal. El día de mañana mis hijos van a tener su propio encuentro personal con el Señor. Van a ser confrontados, van a pasar por situaciones, pero yo le digo: Mateo, vas a tener que darle con tu fuerza nomás, con tu ánimo. Pero yo voy a estar contigo, eso sí. Pero tú vas a tener tu propio encuentro con el Señor. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros entendamos esto, porque así vamos a tener más claridad en nuestro servicio al Señor y no nos vamos a llenar de tantos prejuicios, ni de tantas excusas, ni todo lo que muchas veces aflora de nuestra carne. Por eso, cuando nosotros podemos entender esto, es que también podemos señalar que una persona inmadura que no tiene disciplina espiritual busca constantemente la aceptación. Es alguien que busca la aceptación, el sentirse identificado con alguien. Busca saciar eso, llenar eso, y eso no lo encuentra en ningún lugar. Porque es imposible, no lo puedes sostener en el tiempo. Cuesta mucho sostener en el tiempo buscar la aceptación. Y la inmadurez tiene que ver con eso, la inmadurez espiritual.
Busca constantemente la aceptación, pero sin entrega. Recompensas, pero sin esfuerzo y trabajo. Quiere cosechar sin sembrar. Busca oportunidad sin compromiso. Ser considerado sin estar presente. Por lo mismo se establece un parámetro de inestabilidad en su supuesta estabilidad. Por eso que la interpretación que surge de su acomodo y su posible capacidad de libertad, pero que en el fondo no es libertad, sino más bien es sentirse preso a él mismo. Pero la disciplina espiritual es aquella que quiere traer libertad sobre nosotros, sentirnos libres de decir, Señor, aunque hay cosas que no las tengo solucionadas del todo, no las tengo arregladas del todo, pero estoy dispuesto a ser disciplinado por ti. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Estoy tratando de ser lo más pedagógicamente posible, hermano, porque es un tema no fácil de digerir, de explicar, ¿ya? Porque es un tema que confronta mucho nuestra realidad. Y este tema también lo hablé con mi esposa, lo conversamos, de qué forma podemos ir mejorando esto, porque siempre también hacemos autoevaluación de nosotros mismos. Uno no llega acá pensando que tiene todo resuelto. Todos vivimos situaciones particulares, pero bendito sea Dios que aún en los procesos más complejos, más difíciles de la vida, puedo ver su mano sobre mi vida. Y aún en las situaciones donde uno parece que no pasa nada, que no hay respuesta, que no hay solución, que no hay puertas que se abren, es cuando Dios sí puede abrir puertas y traer respuesta para nuestras vidas. Son en los momentos donde cargamos situaciones de silencio, de pasividad, pero sí Dios está obrando con aquel que dice, sí, me someto a tu disciplina, Señor, porque es un acto de amor y al mismo tiempo es un acto de obediencia de aquel que se considera hijo e hija de Dios. Un hijo o una hija de Dios siempre será disciplinado por Dios. Siempre será disciplinado por Dios. Pero esa disciplina va acompañada de amor. Y por sobre todas las cosas es Dios el que está contigo. No es que Él quiera hacer una disciplina contigo y te deja solo y ver tú cómo te la arreglas. No, tiene que ver con que Dios también está detrás de todo esto. Cuando Dios traza un propósito, cuando Dios traza una palabra hacia tu vida de cumplimiento, Él mismo te quiere acompañar en ese proceso y Él mismo te va a acompañar. Y en ese acompañar tiene que darse la disciplina espiritual. Tiene que haber disciplina espiritual en nuestra vida. No podemos dejarla de lado. No podemos decir, no, la disciplina es solamente para aquel que es más visible, para el líder, para el que canta, para el pastor. No, esto es para todos, porque usted y yo, sea que esté aquí, sea que esté allá, eso no es relevante. Lo relevante es la permanencia, es la fidelidad y es la perseverancia con la cual yo puedo avanzar en Cristo Jesús. Frente a toda circunstancia, frente a todo tiempo, frente a todo momento que pueda ser incierto, que pueda generar temor, que pueda traer confusión a mi vida, incluso desánimo, aún en esos momentos Dios también quiere revelarse a ti en amor. Porque incluso aún esas situaciones son puestas por Dios para disciplinar nuestra vida, para que podamos desarrollar carácter de discípulo, un carácter firme, un carácter que me lleva a echar raíces y que no cualquier situación me va a tirar al suelo, o no cualquier información o cualquier cosa que diga alguien X determinado me va a hacer dudar o me va a hacer cuestionar mi fe, sino que va a ser alguien que va a permitir que yo pueda echar raíces de firmeza en Cristo Jesús. Esa es la disciplina del Señor. Eso es tener carácter de discípulo, que no se doblega frente a cualquier situación, sino que entiende que hay un propósito de bendición para mi vida. Eso es tener carácter, que no es lo mismo que tener personalidad, porque a veces nos confundimos. El carácter es lo que te da firmeza y permanencia en Cristo Jesús, porque es un carácter que se somete a la disciplina del Señor. Frente a toda situación, frente a toda circunstancia. No sé, la siguiente lámina sí la paso. Miren, traté de buscar en cierto modo quién fue el autor o quién fue la persona para echarle la culpa. No lo encontré. Al lado ustedes observan que hay una imagen, ¿sí? Hay algunos que se lo atribuyen, que lo hicieron, que no lo hicieron, en fin. Yo la hice, me la voy a dejar para mí. No. Miren, la disciplina tiene un fin continuo y perseverante. Si bien es cierto, la disciplina no es perfección, en cierto modo, podemos debatir ahí que en cierto modo sí, porque nos perfeccionamos nuestro caminar al Señor, no cierra un ciclo, pero sí es algo continuo. La disciplina tiene que ver con algo continuo. ¿Qué quiere decir eso que es continuo? Que no para, que no cesa. Tiene que estar constantemente haciendo, tomando acción, tomando fuerza.
pero también se manifiesta según la personalidad de cada uno. Todos aquí tenemos diferente personalidad, ¿sí o no? Algunos más callados, algunos extrovertidos, hiperactivos, hipoactivos, en fin. Tenemos todo lo activo acá. Todo lo que se pueda dar, diferentes personalidades, diferentes estados emocionales también. Pero la respuesta que tenemos que dar es de acuerdo a lo que dice abajo y cada uno como puede. Pero más que como puede, cada uno tiene que dar su milla extra. Hay que hacerlo. Pero la disciplina, en cierto modo, es algo continuo. Algo que siempre que tiene que estar en movimiento. Siempre tiene que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque nos permite, efectivamente, como dice un autor, las disciplinas constituyen el método de Dios para colocarnos en tierra. Ellas nos colocan en el sitio en el que Él puede obrar dentro de nosotros y transformarnos, cambiar nuestra vida. El evangelio cambia conductas. El evangelio no te puede dejar igual. Si tú te acercas al Señor, si conoces a Cristo el Señor, a Cristo Jesús en tu corazón, tú no puedes quedar igual. Algo dentro de ti tiene que cambiar porque el evangelio norma conductas, afecta nuestra conducta. Por lo tanto, si nosotros nos sometemos a la disciplina del Señor, si somos disciplinados por Él y mantenemos una disciplina espiritual, nuestra vida va a ir cambiando, nuestra vida va a ir transformando, nuestro carácter se va perfeccionando como discípulos del Señor y nosotros ya no seguimos siendo los mismos. Algo dentro de mí tiene que cambiar. Cuando yo conocí al Señor, algo dentro de mí cambió, algo dentro de mí pasó. La cara siguió siendo la misma. Como alguien dijo alguna vez, eso lo deja como testimonio de su misericordia nomás. ¿Ya? Dios no cambia la cara, sigue siendo la misma. Pero sí Dios cambia el corazón, transforma tu vida. Quiere darte nuevos parámetros de conducta. Quiere colocar fe dentro de ti, quiere colocar esperanza, quiere colocar de su gracia dentro de ti. Por eso es que la disciplina en cierto modo nos transforma, nos cambia. Y usted tiene que llegar en algún minuto donde dice, bueno, ¿está teniendo esto efecto en mí la disciplina espiritual? ¿Estoy cambiando? ¿Estoy mejorando? Lo que antes hacía en rebeldía, ahora yo lo hago más en obediencia. Lo que antes lo hacía más por cumplir, ahora lo estoy haciendo porque estoy fluyendo en el servicio a Dios, porque estoy conociendo a Dios. ¿Estoy haciendo las cosas más con un sentido de que me vean lo que estoy haciendo? ¿O lo estoy haciendo porque digo, Señor, esto lo hago porque te amo a ti y porque quiero fluir en tu presencia? De eso se trata, hermano. La disciplina espiritual es algo continuo, como dicen hoy en día, circular. ¿Se dan cuenta que hoy día todos le llaman circular? Economía circular, educación circular, todo circular. Es lo mismo con respecto a la disciplina espiritual. Es algo continuo, que no para, que no cesa. Es algo constante. Analice usted, reflexione, vea qué cosas necesita disciplinar en su vida. ¿Por qué es necesario y por qué urgente esto? Permiso, déjeme sacar la chaqueta. Te la regalo, hermano. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque ahora, en este tiempo, es donde más la iglesia de Cristo necesita ser equipada en esto, en la disciplina. Porque la disciplina, en cierto modo, también te da entendimiento espiritual, pero te ayuda a tener las herramientas para pararte con autoridad frente a todo ataque del enemigo. La lucha que muchas veces nosotros perdemos, los errores que cometemos, los pecados que cometemos, tiene que ver porque no hay disciplina espiritual en nuestra vida. Porque hemos entendido o mal entendido, no hemos comprendido que la disciplina espiritual me ayuda en mi formación como discípulo, como hijo de Dios. Hemos pensado que en cierto modo las cosas todo lo podemos arreglar con oración. Hermano, ¿puedo orar por mí para que Dios me ayude en esto? Y no está mal, podemos orar. Es más, podemos pasar toda la vida orando para que Dios pueda arreglar algo en mi vida. Pero si yo no ejerzo disciplina en esto, disciplina espiritual, no va a servir de nada. No va a tener mayor efecto. Necesito complementar una vida ordenada, una vida disciplinada con la oración, con la administración, con la exhortación. Es un sinónimo, es complementario, no están separados ni divididos. Pero a veces nosotros pensamos que una oración o el cantar o el reflexionar me pueden solucionar todas las cosas. No, hermano, no. Hay una parte que usted tiene que hacer y hay una parte que tengo que hacer yo. Y tiene que ver con la disciplina y el orden en el Señor.
¿Por qué digo que hay que tomarlo, considerarlo esto? Porque es lo que nos permite contrarrestar todo lo que el enemigo quiere traer sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y es algo no menor, algo no menor. Todos sabemos lo que hoy en día se está provocando en la educación, lo que trabajamos en educación. Toda la ola de perversión que se está generando para que los niños sean afectados, para que los adolescentes sean cambiados o puedan encontrar su supuesta identidad. Frente a todo eso, usted como papá, yo como hermano, como líder, como lo que sea, necesitamos tener palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser equipados. Hermano, el diablo no anda con juegos. El enemigo no anda con juegos. No viene con una supuesta tolerancia o respeto. No, él viene con todo. Dice la palabra del Señor que él viene a matar, a robar y a destruir. Lo contrario a eso, ojo, él no viene a traer nada diferente a eso. Él viene a matar, a robar y a destruir. Por eso nosotros necesitamos estar equipados, hermano. Necesitamos confrontar la obra de las tinieblas, todo lo que se está levantando en contra de los hijos, en contra de la familia, en contra del diseño de Dios. Y no nos vamos a cansar de declarar desde acá, desde el púlpito, hermano. Necesitamos estar atentos y apercibidos a lo que el enemigo quiere traer sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad. Pero para eso necesitamos que ustedes y yo estemos parados firmes, con carácter, disciplinados en Cristo Jesús. Porque si no, ¿cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a luchar? ¿De qué forma si no tenemos armas espirituales? No tenemos la espada del Espíritu, no tenemos el escudo de la fe. Pero es tiempo que usted y yo, como soldados de Cristo, tomemos la armadura de Dios, la armadura de soldado de Cristo. La espada, que es la palabra, el escudo de la fe, la oración, el clamor, para hacer frente a todo lo que el enemigo quiere traer sobre nosotros, sobre nuestras familias. Y no piense que hay cosas que están muy lejanas. Hay cosas que están a la vuelta de la esquina. Por eso hay que estar apercibido frente a eso, hermano. Cubriendo a nuestros hijos en oración. Y este es un llamado para los padres, para nosotros. Cuidemos a nuestros hijos, oremos sobre ellos, profeticemos sobre su vida, unjámoslo, hagamos todo el ejercicio espiritual que esté a nuestro alcance. Todo lo que tenemos, lo que Dios ha entregado como herramienta, hagámoslo en favor de nuestros hijos, porque necesitamos cubrir esta generación, porque el enemigo quiere cortar esta generación, porque él sabe que de esta generación viene un mover poderoso de Dios. Por eso que él está enfocado efectivamente en truncar esta generación, en atacar a nuestros hijos, en traer influencia sobre ellos, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes a nivel general. Pero para eso estamos usted y yo, para orar, para decir: Señor, cúbrenos, rodéanos. Todo lo que hacemos acá, los seminarios y todo lo que viene, la formación, tiene que ver con eso. Que nosotros tengamos las herramientas y seamos equipados para contender por nuestra fe, como dice Santiago. Pero es necesario tener la armadura de un soldado de Jesús. Ahora dígale a su hermano: ¿y qué armadura tienes tú? ¿Estás teniendo armaduras o no tienes nada? ¿Cómo está tu espada? ¿Es una espada desenvainada de guerra? ¿O esas espadas que antiguamente salían con agua, ¿se acuerdan? Una que eran con agua, que uno les daba vuelta. No, tiene que ver con la palabra del Espíritu, la palabra de fe, la que nos da consistencia. La palabra no pasa de moda, la palabra sigue vigente. Es la que nos da libertad, es la que nos da, en cierto modo, la gracia y la autoridad para combatir y para avanzar. Tome la palabra de Dios, coma la palabra de Dios, intrúyase en la palabra de Dios, hable con sus hijos la palabra de Dios. Porque es lo que nos permite efectivamente contrarrestar todo lo que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. Pero entendemos que Dios es el que va delante de nosotros y nos rodea, nos guarda y nos cubre. Pero también necesitamos que la iglesia del Señor esté equipada para los últimos tiempos. Yo sé que hay tiempos de cosecha, de salvación y todo lo demás que Él puede hacer, tiempo de avivamiento y todo lo que puede ocurrir, pero también necesitamos una palabra sólida para confrontar todo lo que Él quiere traer sobre esta generación, sobre las influencias que quieren venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Necesitamos que usted y yo tengamos palabra de Dios. Con todo respeto, hermano,
y con mucho amor. Menos cantos y más palabra, más Biblia. Eso necesitamos en medio de nosotros. Lo otro es complementario, pero lo que nos da firmeza, lo que nos da estabilidad es la palabra de Dios. Este es nuestro alimento principal de las mañanas. Es nuestra arma en todo tiempo que tiene vigencia y efectividad. Porque lo que yo declaro, lo que yo anuncio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en cierto modo este libro puede ser que no tenga el poder porque es material, pero lo que está dentro sí tiene poder. Sí tiene efectividad cuando yo lo declaro. Porque es la palabra de Dios, es lo que Él dejó establecido. Y es lo que yo tengo que anunciar, es lo que tengo que declarar, es lo que tengo que orar y también tener tiempos con nuestros hijos o con nuestras hijas. Tengamos tiempo de calidad en la palabra del Señor. Menos mol y más palabra. Menos sacarlos por allá, llevarlos por acá. No, palabra de Dios. La disciplina espiritual tiene que ver también con esto, con instruir al niño en su camino. Eso es disciplina. Pero si usted no lo trae acá, hermano, para que sea ministrado al otro lado de las clases, porque nuestros hijos son ministrados, son palabras, el día de mañana no reclame, no le eche la culpa a la iglesia. Nuestra labor es que nuestros hijos estén cerca de nosotros escuchando la palabra de Dios, porque eso es necesario. Es lo que va a permitir que el día de mañana ellos también recuerden que un día su papá o su mamá, a pesar de que con llanto, con cualquier situación, lo tuvo ahí escuchando la palabra de Dios. O las tías también, los profesores, ahí le enseñaron la palabra de Dios. Eso les va a quedar guardado, hermano, en sus corazones. Pero si usted no los trae acá, no podemos avanzar como familia. Vamos a retroceder. Por eso es que es importante que nuestros hijos puedan estar cerca de nosotros. Anote este concepto. Mire, la palabra disciplina viene de una palabra del griego que todos conocemos, no sé si la conocen, la palabra paideia. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? La palabra paideia, ¿sí? Está muy asociado también a la pedagogía. De hecho, la palabra paideia en el griego tiene que ver con tutoría, tiene que ver con instruir, tiene que ver con corregir, tiene que ver con entrenar y tiene que ver con formar. Por eso que la disciplina espiritual de Dios es una expresión de amor. Dios nos ama por medio de la disciplina. Por medio de la disciplina Dios nos ama. Y nosotros necesitamos entender eso, por favor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Dios por medio de la disciplina también nos ama. Si Dios a nosotros nos disciplina, no es que te dejó de amar. Es lo que tú piensas. Pero Dios no te dejó de amar. Porque la disciplina es una expresión de amor de Dios hacia nosotros. Y más como hijo. Es la vía por la cual Él manifiesta su gloria en nuestras vidas. Y es donde Él busca efectivamente perfeccionarnos y desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y esto no tiene que ver necesariamente con un evangelio exitista de que no vas a tener problemas, de que no te va a pasar nada, de que todo es felicidad. No. ¿Vamos a pasar por situaciones difíciles? Sí. ¿Vamos a tener momentos de lucha? Sí. ¿Momentos complicados? Sí. Sí, hermano. Pero bendito sea Dios que aún en esos momentos de prueba, de disciplina, Dios mostrará su amor hacia nosotros y su compañía de que no estamos solos en este proceso. Y puede ser que esta palabra en esta mañana sea para alguien que a lo mejor esté sintiendo eso. Otra vez yo, otra vez a mí. ¿Cuándo llegará el momento de la salida, de la libertad? Esta palabra viene para ti, hermano o hermana, de confianza, de seguridad, de exhortación y de tranquilidad, de decirte que si estás pasando por alguna situación compleja o adversa, debes atender de que esto es por amor a ti. De que detrás de todo esto hay amor de Dios manifestado y que la disciplina es parte del amor de Dios. Por mucho tiempo se nos dijo que a lo mejor la disciplina era porque Dios no te ama y Dios te quiere lejos. No, la disciplina espiritual tiene que ver por medio de una expresión de amor de Dios hacia nosotros. Por eso que vuelvo a insistir, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así como estamos. Pero esta disciplina espiritual de parte de Dios no genera traumas. ¿Sí o no? Los psicólogos acá, las psicólogas. Esta disciplina espiritual no genera traumas. ¿Cuándo genera traumas? ¿Cuándo genera traumas?
Cuando yo considero que es un legalista, Dios. Cuando considero de que Él solamente quiere lo malo para mí, ahí comienza a generar ciertos traumas, ciertas limitaciones. Es más, comienza a florecer el espíritu de rechazo hacia Dios. Tiene que ver con eso. Pero la disciplina espiritual de Dios no genera trauma, genera carácter. Genera formación y genera dependencia de Dios. A mayor disciplina, mayor carácter de discípulo de Dios. A mayor prueba, mayor será la victoria en Cristo Jesús. Por eso es que debemos considerar que la disciplina y la formación de Dios para nuestra vida es desde el amor. Lo contrario a eso es ver a Dios como un castigador. Pero los hijos de Dios en todo esto ven el amor de Dios hacia mí, por sobre los demás. Por eso que el mensaje de Cristo no necesariamente es para hacerte sentir bien, sino más bien para crecer y dar frutos. Esa es la finalidad. Además, la disciplina espiritual de Dios trae consigo de forma implícita. Miren, escuche esto. Cosa que yo la escribí de mi puño y letra, hermano. Aquí no se la copia a nadie. Y esto, mi esposa es testigo. Si quiere la llaman. Miren, la disciplina espiritual de Dios trae consigo de forma implícita crecimiento, bendición, carácter y promesas de Dios. En otras palabras, la disciplina de Dios te habilita. Vuelvo a leer. Todo lo que puede generar la disciplina espiritual trae de forma implícita. ¿Se entiende cuando digo implícita, no es cierto? Que está dentro de eso, está injertado dentro de eso. No es explícito. Explícito es cuando está todo con detalle, yo lo puedo leer sin ningún problema. Implícito tiene que ver cuando está dentro. Por eso es que la disciplina espiritual de Dios trae consigo de forma implícita crecimiento, bendición, carácter y promesas de Dios. En otras palabras, esa disciplina te habilita, te lleva a un nuevo nivel de madurez y dependencia de Dios y te capacita para nuevas conquistas. Cuando digo conquista, aquí los solteros como que el corazón... ¡ah! La disciplina de Dios me habilita. Dígale a su hermano, la disciplina te habilita. No te debilita, te habilita. Si te debilita de amor por Él. Pero te habilita para alcanzar las promesas de Dios y nuevas conquistas. En cierto modo, cuando yo ejerzo disciplina de Dios o disciplina espiritual sobre mi vida, me ayuda también a tener mayordomía sobre aquellas áreas que parecen inconclusas, que parecen débiles y que no las he logrado dominar del todo con la ayuda del Señor. A eso me refiero. Conquistar aquellas áreas, pero al mismo tiempo conquistar aquellas promesas que aún no han sido desatadas o no han sido alcanzadas en mi vida. También la disciplina espiritual me ayuda a eso. Pero lo llevo más en un sentido práctico. Y el sentido práctico es este, de que me lleva efectivamente a conquistar aquellas áreas que aún no han sido alcanzadas o dominadas del todo. Por eso que la disciplina espiritual también constituye el método de Dios para colocarnos en tierra donde Él sabe que podemos dar fruto y Él nos puede formar también y nos puede ayudar más. También Dios en su amor, en su misericordia nos forma, nos procesa, va desarrollando también en nosotros carácter. Mira, algunas de ellas, algunos efectos que generan, yo aquí tengo 7, aquí puse 3 solamente. Algunos efectos de la disciplina espiritual que podemos concluir. Una de ellas tiene que ver con una liberación. Nos entrega las herramientas espirituales para hacer frente a los ataques del enemigo, además de recuperar lo perdido. La disciplina espiritual nos lleva también a eso, a tener libertad o liberación. La disciplina espiritual también es la llave que abre puertas. La disciplina espiritual también es la respuesta a aquellas cosas que yo no he visto concretadas en mi vida o no he visto alcanzadas en mi vida. Miren, uno puede pagar miles de pesos para ir a seminario, comprar muchos libros con respecto a la disciplina y todo lo demás, pero es algo muy básico, algo muy sencillo de entender, es que la disciplina espiritual es la llave que abre puertas hacia accesar hacia otros tesoros, hacia otros recursos, hacia otros tiempos y alcanzar también otras metas. También tiene un sentido de autoridad porque nos entrega posicionamiento frente a nuestros hijos y generaciones. La autoridad espiritual también, la disciplina espiritual también es autoridad. Una persona disciplinada es una persona que camina en autoridad.
Una persona que tiene disciplina espiritual en su vida es una persona que camina en autoridad. Y una persona que camina en autoridad no siempre está presa al temor, porque sabe que tiene la autoridad para disipar y confrontar todo temor que se levante contra él. Es un arma también. Y al mismo tiempo, los efectos de la disciplina espiritual tienen que ver con el cumplimiento. ¿Saben por qué? Porque activa la abundancia de Dios. Ese Dios era con mayúscula ahí. Dios me perdone. Misericordia, Dios. Activa la abundancia de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Ahí hay 3, pero yo anoté otras más. Pero tiene que ver, por ejemplo, con aquellas barreras o espíritus que se levantan efectivamente para ver la disciplina espiritual. ¿Saben cuáles son? Una de ellas, el temor. El temor que se fundamenta en la mentira que declara que estamos solos. El rechazo, que es otra mentira que nos hace sentir que no tenemos parte en ningún lugar. El complejo de inferioridad, que surge cuando una persona cree no ser lo que debería y al mirar a su alrededor se tiende a comparar con otros y considera que no los iguala. El sentimiento de culpa que nos dice que no somos dignos de la gracia de Dios ni de su amor. La inseguridad, que es otra mentira que declara que todas las cosas son una amenaza y que nadie tiene el control de la situación. La inmadurez, como decía anteriormente, que al inmaduro nadie lo satisface, pero sí por todo se siente. Son todas las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, pero por medio de la disciplina espiritual podemos contrarrestar todo esto. Hay muchas más, en lo familiar, en lo afectivo, en la relación interpersonal, en todo momento. Pero esto es necesario entender, que la disciplina también es un factor que está acá en nuestro cerebro. La disciplina es parte de nuestro cerebro. Ustedes saben que las neurociencias hoy en día han avanzado mucho, ¿sí o no? En el estudio del comportamiento humano, el cerebro y todo lo demás. Y hay una parte de nuestro cerebro que se llama la función ejecutiva. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez hablar de la función ejecutiva? ¿No? Puede sonar chino, pero la función ejecutiva es una parte de nuestro cerebro que también ha sido estudiado por las neurociencias y es donde se genera la autorregulación, la planificación y la ejecución. Por eso que el apóstol Pablo cuando dice no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo ya sabía de neurociencia. Porque él sabía que yo renovando esta parte de acá puedo ejercer también una buena regulación en mis pensamientos, una autorregulación. De eso se trata. Por eso es que también dice la palabra del Señor que a Dios no solamente tenemos que amarlo con nuestra fuerza, sino también con nuestra mente. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todas tus disciplinas. Lo que se forma acá dentro de la disciplina espiritual es lo que tiene que reflejarse y exteriorizarse. Y frente a eso es lo que Dios también quiere traer sobre nuestras vidas. Que podamos renovar nuestra mente y sacar todo pensamiento, todo prejuicio, todo aquello que nos lleva a debilitarnos en la fe. Muchas veces a desistir o cansarnos. Es decir, yo ya no sigo más, no quiero más. Porque siento que no logro despegar, no logro avanzar. Pero en esta mañana la palabra del Señor viene a suplir y a darte respuesta en parte a eso. Y darte una salida para que tú entiendas que la disciplina espiritual es porque Dios te ama. Y si Dios te ama es también porque Él te considera su hijo. Si tú te consideras su hijo o su hija, eres bienvenido al club de la disciplina. Eres parte, estás calificado para el club de la disciplina espiritual. Pero también es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Porque tú tienes que hablarle a tu cuerpo, a tu alma, a tus pensamientos, a tu forma de ser, a tu personalidad y decir sí, me someto a la disciplina espiritual porque necesito orden en mi vida, orden en mi vida, orden en mi familia, orden en mi matrimonio, en la crianza, orden en mis finanzas, orden en todo sentido. La disciplina espiritual es para toda área de nuestra vida, no solamente para algunas cosas, no solamente para algunas cosas, es para todo. Por eso que dije que es una palabra que confronta. ¿Y sabe qué confronta? Confronta las tinieblas,
confronta las tinieblas, porque donde hay orden de Dios se va el desorden de Satanás. Donde hay disciplina espiritual de Dios se va la indisciplina del enemigo. La disciplina, miren, la disciplina espiritual de Dios disipa tinieblas, esparce la mentira. Por eso cuando cantábamos en delante Ruge el León, yo sentí muy fuerte en mi corazón, muy fuerte en el espíritu, que no es solamente un canto por cantar. Yo en mi corazón sentía como literalmente se esparcía algo, se disipaba algo, porque el rugido del león en la selva no es de un gatito, no es algo que va a pasar desapercibido, es algo que se hace escuchar en todo lugar, porque tiene un eco extensivo, expansivo. Por eso es que cuando nosotros cantamos, al mismo tiempo estamos profetizando sobre nuestra vida y sobre nuestra realidad. Y el rugido del león es eso, que se disipa, hermano. Desaparece toda intimidación, todo espíritu contrario a Cristo Jesús se disipa ante el rugido del león. Toda apatía, toda indiferencia, toda rebeldía, toda tibieza, toda carnalidad, todo pecado, toda iniquidad se disipa ante el rugido del león de la tribu de Judá. No es cualquier rugido, no es ni siquiera un ladrido, es el rugido del león de la tribu de Judá. Y cuando el león ruge en la selva, los demás animales saben que el que está rugiendo es el león, aquel que tiene dominio absoluto sobre la selva. Lo mismo pasa en el ambiente espiritual. Cuando el rugido del león se hace escuchar sobre mi vida, sobre mi realidad, se disipa todo temor, se disipa todo espíritu contrario a Cristo Jesús, porque es el rugido del león de la tribu de Judá. No es cualquier rugido, ni cualquier ladrido. Es el león que ruge en mi interior, que debilita todo espíritu contrario a Él, de temores, de angustia, de incertidumbre, de rechazos, de sentirme solo, vacío por dentro. Es un rugido que disipa todo aquello y disipa toda tiniebla también. Yo lo sentí muy fuerte en mi espíritu, hermano. De que no era cualquier rugido, no era cualquier canción. Yo sentí que era un eco profético, hermano. Lo sentí muy fuerte en mi corazón. Y esa palabra tiene que ser para alguien que a lo mejor estaba viviendo con cadenas, con incertidumbre. Es momento que comiences a escuchar el rugido del león y apagues cualquier otra voz. En el nombre de Jesús, el rugido del león de la tribu de Judá tiene que silenciar cualquier otra voz. La voz del enemigo no puede prevalecer en tu corazón. La voz del enemigo no puede estar tomando dominio en tu corazón. La voz que debe prevalecer y puede estar sobre cualquier otra voz es la voz del rugido del león de la tribu de Judá. Es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo, la cual te da autoridad, es la cual disipa todo temor, toda angustia, porque es la voz de Dios, su dulce voz, su dulce voz, su dulce voz que viene a sanar también tu corazón. Su dulce voz que también viene a traer restauración y tranquilidad. Pero al mismo tiempo yo vi que esa voz, hermano, que esa voz, y con mucho temor delante de Dios lo digo, esa voz vino a separar el pecado que estaba oculto. Algo pasó, algo se desprendió, algo pasó. Yo lo sentí muy fuerte en mi corazón y en mi espíritu. Porque si usted ve que aquí solamente los hermanos ensayan por cantar, no. Hay ambientes proféticos que se van desarrollando, hay ambientes proféticos que se van creando, y hay ambientes de confrontación, de lucha que se van dando. Yo no sé con qué carga, con qué lucha usted en su corazón en esta hora, pero la voz, el rugido del león de la tribu de Judá está comenzando a rugir en su corazón. Es una voz de advertencia. Es una voz de advertencia. Si Dios te está hablando por medio de esta palabra, si tú has sentido en tu corazón que esta palabra es para ti, es porque Dios te está advirtiendo de algo. Y no es que esté llamando tragedias para su vida, no.
es una advertencia para decirte: estás a tiempo de dejar eso. Estás a tiempo de alejarte de eso. Y yo sé que esa palabra es para alguien, hermano, porque lo siento muy fuerte en mi corazón. Y el Espíritu Santo me trae esa convicción dentro de mí, de que Dios te está advirtiendo por esta palabra, para que puedas abandonar, para que puedas dejar eso y puedas renunciar a eso. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me dice: haré escuchar mi voz sobre ti, la cual restaurará, la cual sanará y te volverá a posicionar nuevamente. Atiende a la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Atiende a la voz, al rugido del león, que disipa toda tiniebla y todo temor en esta hora. Los invito a colocarse en pie, querido hermano, querida iglesia. El carácter de tus pensamientos determinará en última instancia la calidad de tu vida. Porque dice Proverbios 23:7: ¿cuál es en su pensamiento? En su corazón, así es él. Las disciplinas espirituales son llave más bien de libertad. Atraen la abundancia de Dios, desatan promesas y la manifestación del reino. Nos permite localizar dónde está la provisión de Dios. Los discípulos fueron disciplinados. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo en una ocasión les da la instrucción. Les dice: echen la red a la derecha de la barca. Jesucristo le dice a sus discípulos cuando fueron a pescar, le dice: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Todos sabemos cuál fue el resultado, ¿sí? Todos sabemos cuál fue el resultado. La disciplina espiritual tiene que ver con eso, con que tú vas a aprender a saber dónde tienes que echar la red, porque vas a estar claro en el objetivo de servirlo a Él. No cualquier cosa te va a distraer. Vas a saber dónde echar la red, vas a saber qué puerta tocar, vas a saber dónde tienes que ir, vas a saber a quién tienes que ir, porque vas a entender que el Espíritu Santo es el que comienza a escudriñar y a colocar sobre tu vida dirección. Y es lo que necesitamos también nosotros, que el Espíritu Santo vaya colocando por medio de la disciplina espiritual dirección a nuestras vidas. Pero entendemos también que en esta instancia no es una instancia en la cual quedamos solos, abandonados, sino más bien es un momento en el cual Dios nos hace parte. Por eso que la palabra de Dios es dinámica y viva y genera también ambientes proféticos y transforma realidades. La palabra de Dios no está sujeta a circunstancias. La palabra del Señor no está sujeta a circunstancias. No conoce limitaciones. La palabra dice y se hace. La palabra se dice y se hace. En el principio, dice, era el verbo, ¿sí o no? Y dijo Dios y fue hecho. La palabra de Dios, cuando yo cargo palabra de Dios, también cargo dentro de mí una activación de crear realidades, de crear ambientes, atmósferas. Por eso que no son palabras vacías o que se las lleva el viento, sino son palabras que pueden crear instancias y al mismo tiempo afectar realidades. Cuando tú hablas la palabra de Dios, también creas un ambiente profético de cumplimiento. Se lo ejemplifico de esta forma. Dice Ezequiel 37:7: entonces profeticé como se me había mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido y de repente un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con su hueso. Mientras él ya estaba hablando, algo ya estaba pasando. Mientras él profetizaba como se le había ordenado, ya había un ruido, dice, de un tambor. En paralelo a lo que él estaba hablando, lo que él estaba profetizando, ya estaba pasando algo. Algo se estaba gestando. Por eso que cuando tú comienzas a hablar palabra de Dios sobre tu realidad, esa realidad ya comienza a ser afectada. Cuando tú comienzas a profetizar sobre la realidad que estás viviendo, sobre las situaciones que estás teniendo, la palabra de Dios ya comienza a activarse, ya comienza a generar vida. Hay una acción espiritual. Y lo más glorioso de esto es que dice, hubo un ruido y de repente un temblor.
Todo lo que pasó ahí fue consecuencia de que alguien comenzó a hablar y profetizar lo que le fue anunciado, lo que le fue dicho. Habla la palabra que está puesta en tu corazón. Si Dios ha hablado a tu corazón durante este tiempo, este año, este día, en fin, todo este tiempo, habla esa palabra, comunícala. Escúchame bien, no comenzó a llamar a existencia lo que ya existía, solamente estaban muertos, no tenían vida. Lázaro, cuando fue resucitado, no fue llamado a existencia, solamente que existía, pero estaba muerto. Fue llamado a vida. Los huesos que se retratan acá en este pasaje bíblico no es, en cierto modo, ¿cómo le explico? Es algo que ya existía porque habían huesos. Habían huesos, ¿sí o no? Por lo tanto, eso ya existía. Fue llamado a vida. La palabra profética cumple algo importante. Espera que alguien solamente lo haga terrenal, lo manifieste, lo atraiga hacia acá al cumplimiento. El espíritu profético tiene que ver con eso, con que yo aterrizo aquellas cosas que están dando vuelta a lo espiritual. Confronte con la palabra de Dios algunas realidades que usted está viviendo. Diga: Señor, yo profetizo sobre esto, declaro sobre esto, anuncio tu palabra de esto para que eso pueda ser concretado, pueda materializarse en medio de mí. Llame a vida aquellas cosas que están muertas. Si su familia a lo mejor estaba muerta espiritualmente, llámela a vida espiritual. Todo lo que estaba muerto no es porque dejó de existir, solamente estaba muerto. Bueno, ahora usted tiene la autoridad de pararse y llamarlo a vida, a profetizar sobre esa realidad, a decir: cada hueso con su hueso, cada parte de mi vida, cada parte de mi familia tiene que ser llamado a vida de Cristo. Es el objetivo o el énfasis también de la palabra profética, de que usted y yo podemos provocar nuevas realidades. El ambiente profético que usted tiene que desarrollar en su familia, en su vida, es crear una realidad de bendición. Me cansé de la incredulidad, me cansé de la indiferencia, me cansé de vivir cansado, de vivir a medias, de decir no se puede, ¿cómo lo hago? Renuncia a todo aquello y comienza a profetizar una nueva realidad sobre su familia, una nueva realidad sobre su vida, y Dios comenzará a obrar a su favor, y Dios comenzará a traer una nueva realidad sobre su vida. Pero es necesario que usted y yo nos paremos en la brecha y le digamos: Señor, yo comienzo a profetizar y a hablar palabras de fe sobre mi realidad, porque mi realidad tiene que cambiar, porque no es mi realidad, es lo que Dios quiere intervenir en esa realidad. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Aprópiese de la palabra del Señor. Tome fe, tome fuerza, tome carácter y dígale: Señor, yo me paro frente a esta realidad, porque esta realidad no me define. Esta realidad no me determina mi posición. Mi posición es de hijo de Dios. Y aunque vengan vientos, dice la palabra del Señor, aunque vengan tempestades, esta casa no se moverá, porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. Si su simiente es la roca de Cristo Jesús, podrán venir ataques, podrá venir influencia, podrá venir el mismo infierno, pero esa casa no caerá porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el que pelea por ustedes es Cristo Jesús. No son su fuerza, no es su ánimo, no es lo que usted puede hacer, o no, es Cristo Jesús que pelea y va delante de ustedes como poderoso gigante. ¡Aleluya! Señor, te honramos, te bendecimos, Señor, porque a lo mejor hemos luchado en nuestras fuerzas. Hemos pensado, Señor, que por medio de nuestra fuerza, de nuestra capacidad o de nuestra lógica podemos conquistar, podemos avanzar. Pero entendemos que esto es por medio de tu Espíritu Santo, es por medio de tu presencia. Hermano, cuando yo tomo esa actitud, cuando tomo esa firmeza espiritual, algo en lo espiritual comienza a suceder. ¿Saben qué? Hay cosas en el ambiente espiritual que están circulando, que están dando vuelta. El profeta que vio el valle de los huesos secos comenzó a aterrizar lo que estaba dando vuelta. Lo que estaba dando vuelta era vida. Y solamente esperaba que alguien lo comience a traer, lo comience a acercar. Y en mi espíritu es lo que siento, de que hay algunos acá que tienen que comenzar a clamar para traer esa manifestación, el cumplimiento de esa realidad. Atraiga, materialice
arrebate lo que está en el ambiente espiritual. Y eso tiene que ver, ¿sabe cómo? Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un violento no es alguien pasivo. Un violento no es alguien que se queda con la mano en los bolsillos esperando que esto se solucione por arte de magia o porque venga alguien espectacular, sobrenatural, me imponga mano y esto solucione. No. Aquel que es violento en lo espiritual comienza a hablar en fe. Aquel que es violento en lo espiritual comienza a proclamar en fe, comienza a profetizarse, comienza a parar sobre cualquier situación. Y dice, Señor, esto a mí no me va a ganar porque comienzo a creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Es el Espíritu que comienza a fluir por medio de esa palabra sobre mi vida y sobre mi realidad. ¿Cómo afecto mi realidad? Declarando la palabra de Dios. No hay otro atajo, no hay otra receta. Es anunciando la palabra de Dios. Es aterrizando las promesas de Cristo sobre mi vida. Es cuando le digo, Señor, aquí estoy delante de ti, humillado, postrado, con heridas en mi corazón, con marcas en mi armadura. Pero aquí estoy delante de ti, Señor, porque quiero ver el cumplimiento de tu palabra sobre mi vida. Y en esta hora quiero orar para que un manto del Señor pueda operar y obrar sobre tu vida y traer consuelo y fortaleza. Quiero orar en esta hora para que Dios pueda traer sobre ti firmeza de carácter. Quiero bendecir tu vida para que el Espíritu Santo pueda ejercer también sobre ti disciplina espiritual. Levante sus manos al cielo. Y vamos a decirle, Señor, nos presentamos, nos exponemos delante de ti, Señor. Sé que esta es una palabra que confronta nuestra realidad, que confronta nuestra vida. Es una palabra que va a generar a lo mejor desazón en el corazón. Va a generar preocupación, ansiedad, incertidumbre. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde comienzo? Pero la palabra del Señor en esta mañana trae claridad, trae luz también sobre ti, para que puedas tener las armas del Espíritu para contrarrestar y atacar toda obra de las tinieblas que se quiera levantar sobre tu vida y sobre tus hijos. Tienes que hacerle frente, tienes que hacerle frente. No te canses de seguir orando y clamando por tus hijos. Sigue clamando por ellos porque verás la obra de Dios cumplido en ellos. No te canses de seguir clamando en tu corazón, aún en el anonimato, cuando cierras la puerta de tu dormitorio, cuando te derramas delante de Él y le dices, Señor, aquí estoy. Corrígeme, enséñame, instrúyeme, Señor. Pero aquí estoy como tus hijos. Entiendo que la disciplina espiritual es un acto de amor hacia mí, Señor. Yo lo había visto de otra forma, pero ahora entiendo que es un acto de amor, porque tú me quieres perfeccionar, porque tú me quieres ayudar en la debilidad, en los momentos de lucha, de preocupación o de tensión. Tu mano estará ahí. Señor, en esta hora oro para que venga un manto de fortaleza y consuelo sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia representada aquí, Señor. Oro para que también haya palabra en abundancia, Señor, palabra profética, Señor, que pueda comenzar, Señor, a afectar nuestra realidad. Oro para que el Espíritu Santo también pueda traer sobre ti convicción. Oro para que el Espíritu Santo pueda traer claridad también sobre tu vida. Oro para que el Espíritu Santo en esta hora también pueda traer fortaleza. Y por sobre todas las cosas, fe para creer por cosas imposibles. La disciplina espiritual trae libertad. Y en esta hora, Señor, se corta toda atadura, toda ligadura, toda cadena de opresión que ha estado sobre mi vida y no nos ha permitido avanzar, no nos ha permitido conquistar áreas, Señor. En esta hora se corta todo aquello, se disipa todo aquello, porque nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que se hace escuchar como el león de la tribu de Judá, que cuando Él ruge, se disipa toda tiniebla, se corta toda cadena. Todo aquello que ha traído opresión, temor, rechazo, angustia, cae en esta hora en el nombre de Jesús.